En Chile partimos, como bien les mencionaba, con el equipo de salud y cierto, algunos elementos de servicios sanitarios y actividades esenciales para el país, luego los adultos mayores, luego los mayores de 18 años, para terminar en esta última etapa con los mayores de 6 años y cierto con las dosis de refuerzo que estamos implementando hoy en este momento. La vacunación de esta población debería contar con la aprobación de las agencias regulatorias internacionales como la FDA, la EMA y el Instituto de Salud Pública en Chile. ¿Para qué? Para poder cumplir con una meta del 80%, ¿cierto?, de nuestra población o más para generar este efecto rebaño. ¿Cómo alcanzábamos esta meta? ¿Ya? Y aquí es donde nace, ¿cierto?, esta estrategia o la idea de generar alianzas ya con el servicio de salud para poder alcanzar esta meta. Dentro de un contexto académico, como Universidad Arturo Prat, como carrera de enfermería, analizamos el contexto, ¿cierto?, a nivel mundial, ¿cierto?, a través de lo que es el COVID y que aparece en el año 2020, lo cual trae como consecuencias, ¿cierto?, para la carrera de enfermería y para los hospitales y para todo lo que es el tema de campo clínico, la suspensión de las prácticas curriculares en nuestros estudiantes. Y con ello se sumaba, ¿cierto?, el programa de vacunación masiva a lo largo de todo el país. Estos tres aspectos ya nos hacen pensar en nuevas estrategias ya para poder, ¿cierto?, dar respuesta a las necesidades de nuestros estudiantes, ¿cierto?, de la carrera de enfermería. Comentarles que la carrera de enfermería de la Universidad Arturo Prat nace en el año 1997 con la finalidad de proveer profesionales de enfermeras y enfermeros para la región, prestar servicios docentes a aquellas unidades que así lo requerían en su momento y satisfacer las demandas en salud de la creciente población de la región de Tarapacá. Y aquí es donde damos, ¿cierto?, con un punto importante, satisfacer las demandas en salud de la creciente, ¿cierto?, población de la región de Tarapacá, lo cual nos lleva, ¿cierto?, a este contexto y a esta nueva idea y estrategia de trabajar en conjunto con el Programa Nacional de Inmunizaciones. Bueno, la carrera de enfermería es una carrera consolidada con 24 años de trayectoria, entregando a la población egresados de calidad. Actualmente, y estoy orgullosa de decirlo, ya este año 2021, certificada por 7 años. A través de su plan de estudio, como ustedes lo pueden ver acá, ya quisimos, ¿cierto?, realizar el análisis a través de 4 dominios. Ustedes pueden ver que en la primera línea horizontal trabajamos, ¿cierto?, el dominio de lo que es el cuidado a través de diferentes actividades curriculares. En la segunda línea, ¿cierto?, el dominio de lo que es gestión en enfermería. El tercer dominio, lo que corresponde a promoción de la salud desde la mirada comunitaria. Y el cuarto dominio a través de lo que es la investigación. Este plan de estudio, ¿cierto?, llevado a lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en el modelo educativo de la Universidad Arturo Prat, se representa a través de lo que es la evaluación de resultados de aprendizaje, la inclusión de actividades teóricas prácticas y la integración de contenidos que tributan a nuestro perfil de egreso. Todo ello sumado, ¿cierto? O representado, mejor dicho, en las diferentes competencias específicas declaradas en el perfil de nuestro egresado de la carrera de enfermería, el cual a través de la provisión de cuidados de enfermerías integrales, a través de la toma de decisiones profesionales, a través de la promoción de derechos y deberes de nuestros usuarios, a través de la generación e implementación de políticas, ¿ya?, a través de la promoción de las condiciones de salud y a través de la aplicación de la evidencia científica, genera, ¿cierto?, este perfil del egresado o del profesional que hoy en día, ¿cierto?, el mundo y la ciudad de Iquique y la región, ¿cierto?, y el país de Chile lo necesita. Es por ello, ¿cierto?, que nace la idea de generar un proyecto en la cual, ¿cierto?, tuviésemos alianza con otras instituciones para poder dar respuesta al perfil, ¿cierto?, de egreso de nuestros estudiantes. Es como nace la elaboración de un proyecto, la cual tiene como finalidad generar alianzas entre lo que es la Universidad Arturo Prat a través de la carrera de enfermería y la Seremía, ¿cierto?, a nivel regional. Facilitar el trabajo en red, ¿ya? Tanto hablamos, ¿cierto?, desde la enfermería en lo que es el trabajo en red y queríamos, ¿cierto?, llevarlo a cabo. Dar respuesta a las necesidades de formación de nuestros estudiantes, ¿cierto?, en un contexto generado por la pandemia,
suspensión de las prácticas curriculares, limitación del campo clínico, vacunación masiva, etcétera. Generar campos clínicos para nuestros estudiantes, específicamente prácticas que estaban suspendidas y generar nuevos espacios para ellos. Dar cumplimiento a nuestro plan de formación curricular y al perfil de egreso de nuestros estudiantes y obviamente colaborar con el cumplimiento de las metas sanitarias a nivel regional, es decir, cumplir sobre el 80%. Es por ello que nace este proyecto de vinculación, el cual se denomina Impulsando la campaña de vacunación Yo Me Vacuno, ¿ya? El cual, cierto, tiene como finalidad dar respuesta a las necesidades de la población, cierto, de la región de Tarapacá, Iquique, y obviamente también, cierto, a las necesidades de nuestros estudiantes. ¿Cómo implementamos nosotros este proyecto? ¿Ya? Bueno, las primeras conversaciones con Seremía, la encargada del Programa Nacional de Inmunizaciones en la región, y las autoridades de la universidad, ¿cierto?, se conjugan para dar cierto inicio a este hermoso proyecto que es este centro o punto de vacunación en la Universidad Arturo Prat. Es por ello que se establece un espacio propicio para armar un vacunatorio dentro de la universidad, cumpliendo obviamente con los criterios establecidos para un vacunatorio y con los criterios definidos para la atención de público según la fase, ¿cierto?, en la que nos encontrábamos por pandemia. Actualmente nos encontramos en la región de Tarapacá, específicamente en la ciudad de Iquique, en fase 3. Necesitábamos contar con un coordinador de proyecto, quien viera, cierto, la parte más administrativa, y un coordinador técnico, que era el encargado de evaluar, cierto, todo el aspecto operacional en lo que respecta, cierto, a el uso, cierto, adecuado de los espacios para poder tener un vacunatorio, cumplir con los criterios ministeriales para tener un vacunatorio, como por ejemplo, cierto, ventilación, aire acondicionado, el transporte de las vacunas, la mantención de estas y obviamente, cierto, la técnica correcta. Ambos coordinadores, enfermeras de la carrera, ¿ya? Para poder, cierto, llevar a cabo de forma correcta este punto de vacunación. Posterior a ello, se autoriza la participación de estudiantes de enfermería, específicamente de último año, internos, estudiantes curriculares de enfermería cuarto año, e incluimos también a los estudiantes TENS de enfermería. Por lo tanto, armábamos un equipo, cierto, consolidado para poder dar respuesta, cierto, a nuestra población. Es como ustedes pueden ver en esta imagen, ¿cierto? Como en una de las salas ya de lo que es el campus Playa Brava en la Universidad Arturo Prat, instalamos, ¿cierto?, todo nuestro centro logístico como el vacunatorio para poder dar respuesta, ¿cierto?, a la población iquiqueña. Se contratan supervisores clínicos para acompañar a los estudiantes porque debemos de pensar que, cierto, la idea era generar espacios como campo clínico y como práctica para nuestros estudiantes. Por lo tanto, si bien contábamos con recursos humanos desde Seremía, también, cierto, con recursos humanos desde la universidad y en este caso desde la carrera a través de los supervisores. A nivel académico, definimos las rotaciones tanto de nuestros estudiantes internos como estudiantes curriculares para que esta fuese una pasantía, ¿cierto? O una práctica entretenida donde el estudiante adquiriese, ¿cierto?, las diferentes competencias y pudiese entregar el conocimiento, ¿cierto?, y las destrezas a nuestra población. Se gestionan las capacitaciones para estudiantes y supervisores con la Alianza de la Seremía sobre la vacunación COVID. Es decir, aquí no solamente participó el personal, ¿cierto?, o el recurso humano desde lo que es el ministerio, sino que también nuestros estudiantes fueron, ¿cierto?, involucrados en estas capacitaciones ya de estas nuevas vacunas y de este nuevo sistema para poder llevar, ¿cierto?, a cabo esta campaña de vacunación. Es como así nace el 18 de mayo del 2021 nuestro primer punto de vacunación como Universidad Arturo Prat, siendo parte de la red asistencial. Aquí podemos ver ciertas fotos de nuestros estudiantes, ya, en los cuales, cierto, estamos en la atención directa de la campaña de vacunación como punto de vacunación de la Universidad Arturo Prat. La visita de nuestro Seremi de la Salud, quien da, cierto, el visto bueno a todo lo que son los requerimientos técnicos para poder llevar a cabo, cierto, la atención, y las felicitaciones de cómo ya lo habíamos, cierto, implementado y cómo lo estábamos trabajando a nivel regional.
¿Cuáles fueron los beneficios para la carrera y la Universidad Arturo Prat con este proyecto? Bueno, la generación de campo clínico, ¿ya? Entendiendo, ¿cierto? Como bien les mencionaba yo, que hay solamente un hospital regional en la ciudad de Iquique, y la verdad es que los campos clínicos estaban suspendidos desde el 2019, parte del 2020, y hace poco, ¿cierto? 2021 hemos estado con espacios, ¿cierto? Más abiertos en lo que respecta a campo clínico. La capacitación constante de nuestros estudiantes, ser parte de la red asistencial, ¿cierto? Ser parte de este programa nacional de inmunizaciones y qué mejor que decir, ¿cierto? Que fuimos parte en un contexto de pandemia. Mantener las buenas relaciones con Seremía y el trabajo en red, que es lo que tanto, ¿cierto? La enfermera sueña, ¿ya? Y esta vez se hizo posible a través de lo que es este proyecto. El desarrollo de competencias blandas en nuestros estudiantes, como el trabajo en equipo, ¿ya? Porque aquí no solamente estaban los estudiantes de enfermería, estaban los internos, estaban los profesionales del área de la salud y estaban los TENS. La gestión a través de cierto de solamente la implementación de lo que es el vacunatorio, la solicitud de las vacunas, el registro a través, cierto, del Registro Nacional de Inmunizaciones y todo lo que tiene que ver con el seguimiento de nuestros pacientes a través del sistema de EpiVigila. Desarrollamos la empatía, es decir, colocarnos en el lugar de nuestro paciente, ¿cierto? De nuestro usuario, de nuestro cliente, nuestro beneficiario, como lo queramos llamar, ¿ya? De la persona en sí, entre otras, ¿cierto? Habilidades que se fueron desarrollando. La atención fue enfocada en todo el espectro del ciclo vital, es decir, desde asociado, ¿cierto?, a la campaña, atención, ¿cierto?, de niños sobre los 6 años, atención, ¿cierto?, del adulto desde los 18 años hacia arriba y con un enfoque especial, ¿cierto?, en lo que es la atención del adulto mayor. También logramos desarrollar en los estudiantes competencias clínicas y comunitarias, es decir, dar a conocer la importancia de la salud pública en Chile, ¿cierto? Dar a conocer la importancia del Programa Nacional de Inmunizaciones, ¿ya? Y competencias, ¿cierto? Asistenciales desde lo que es la administración, ¿cierto? De la vacuna, la gestión del vacunatorio, etcétera. Aquí podemos ver, ¿cierto?, más imagen, ¿ya? Y de fondo nuestra universidad, cómo, ¿cierto?, los pacientes, ¿ya? Asistían a este punto de vacunación. ¿Cuál fue el impacto que se logró, ¿ya?, tras generar este proyecto? Puedo decir que el punto de vacunación se mantuvo por 5 meses, ¿ya? Se contribuyó al alcance de la meta a nivel regional. Debo decirlo que en el mes de septiembre, sobre el 85% ya teníamos cubierto la meta a nivel regional. Se atendieron más de 5.973 personas asociadas a los grupos de riesgo, ¿ya? De todo el ciclo vital. Se cumple con la misión y la visión de la universidad, que es conocimiento y territorio. Se vincula a nuestra carrera con su territorio, apoyando las necesidades sociales, políticas y económicas de nuestra región y de nuestra ciudad. Se incorpora a los estudiantes el concepto de salud pública, la importancia de la vacunación a través de lo que es el Programa Nacional de Inmunizaciones y el rol de la enfermería en esta actividad. Y se obtiene, por último, un porcentaje alto de satisfacción de los pacientes y obviamente de nuestros estudiantes porque lograron, ¿cierto?, dar respuesta a sus necesidades como son las prácticas clínicas. Aquí podemos ver más imágenes, ¿cierto?, de nuestro punto de vacunación extramural, ¿ya?, en la Universidad Arturo Prat, y de nuestros estudiantes que fueron, ¿cierto?, el eje central, ¿ya?, de este proyecto. Finalmente, puedo decir que en Chile, hasta el 25 de octubre de este año, han ocurrido 2.024.406 casos de COVID-19. Las mayores tasas de casos activos ya se dan en segundo lugar en la región de Tarapacá con un 76,3, ¿ya? Y es por ello, ¿cierto?, que quisimos generar este proyecto. De los notificados y confirmados y probables en el sistema de EpiVigila, la mediana edad oscila entre los 38 años con un 29%. A la fecha se han vacunado 14.016.510 personas con primera dosis y dosis única, lo que equivale al 92,2% de la población objetivo mayor de 18 años. De esos 13.606.856
han completado su esquema de vacunación, lo que representa un 89% de nuestra población objetivo a nivel, ¿cierto?, nacional. El 89,6% de la población ha completado su esquema de vacunación, lo cual para nosotros es un logro importante a nivel, ¿cierto?, nacional. En dosis de refuerzo, que ya llevamos, ¿cierto?, en esta tercera etapa, alcanzamos 5.414.000, ¿cierto?, habitantes. Esta campaña de vacunación COVID-19 sigue en curso y sin fecha de término, ¿ya? Y eso es obviamente cierto en todos los países. Y creemos, ¿ya?, que la participación de nuestra carrera y de nuestra universidad aportó a la mejora de la meta establecida por el MinSal y a generar conciencia, ¿cierto?, en nuestra población. Y aquí podemos ver, ¿cierto?, finalmente la participación, ¿cierto?, de nuestros estudiantes, ¿ya?, dando respuesta a las necesidades de nuestra población a través de lo que es la campaña de vacunación COVID, ¿cierto?, incorporada en el Programa Nacional de Inmunizaciones en Chile. Muchas gracias. Agradecemos a la profesora Macarena Antilao con su participación, tan interesante ponencia. Vimos cómo a través de la experiencia de la Universidad Arturo Prat pudieron colaborar y contribuir con la vacunación en este hermoso país, en Chile, y de repente podemos decir que sin lugar a dudas ha sido uno de los países que mejor ha controlado la pandemia y que ha alcanzado importantes porcentajes de cobertura en vacunación. Sin lugar a dudas, la universidad tuvo su granito de arena para este cometido. Gracias, profesora Macarena. Y pasamos al espacio de preguntas y respuestas y animamos a los participantes y asistentes que alcanza en número mayor a 50 asistentes que por favor en la caja de chat dejen sus preguntas. Los animo a que le hagan preguntas a las dos ponentes invitadas en la mañana de hoy, la profesora Elena y la profesora Macarena. En pues cualquiera de las dos inquietudes, de las dos charlas ha generado inquietudes. Las inquietudes que tengan ellas están dispuestas a responder. Tenemos una primera pregunta para la profesora Elena y la hace de hecho una de nuestras profesoras en la Universidad Rafael Núñez, que es la profesora Caterine, y la pregunta es, sabemos, doctora, que la quercetina es una molécula que se ha probado en modelos de investigación alérgicos y que tiene un efecto antiinflamatorio, pero podríamos pensar que los efectos de este compuesto en pacientes COVID-19 es antiinflamatorio, pero ¿se ha observado algún otro efecto aparte del efecto antiinflamatorio? La quercetina. Profesora Elena. De acuerdo, gracias por transmitir la pregunta. De acuerdo a los reportes y las investigaciones que se observan en las bases de datos, hay diferentes áreas de poder mostrar el efecto de los productos naturales. Uno, enfocado a un extracto que contiene determinados grupos, como flavonoides o fenólicos, en donde calza la quercetina y se muestra un efecto favorable. Efectivamente, la quercetina ha sido aprobada por la FDA para ser utilizada como un antioxidante y antiinflamatorio. Pero en el caso de la quercetina también hay investigaciones en donde ya ha sido probado como antiviral porque inhibe o impide que el virus se incorpore a una célula animal. Entonces, ¿por qué le hago esta explicación? Porque por eso les decía que cuando hice la presentación que era importante saber cómo se comporta este virus frente a una determinada célula. Al entender eso, vemos que los potenciales medicamentos que pueden venir de origen natural pueden atacar a cualquiera de estos niveles, impidiendo la replicación del virus o en este caso, como el de la quercetina, impidiendo su ingreso a una célula. Que justo hay una investigación relacionada a ella en donde se ratifica ese proceso. También, aprovechando la pregunta, un poco relacionar que, claro, como efectivamente
producto del desarrollo de este virus o hacia células sanas, el desencadenarse la enfermedad relacionado con procesos respiratorios, pues los efectos pueden verse disminuidos o pueden verse mejorados por el uso de cualquiera de estos medicamentos con actividad, por ejemplo, antiinflamatoria, ¿no? Pero en el caso de la quercetina es eso, que ya está demostrado y si hay estudios donde han evaluado específicamente su actividad antiviral como inhibiendo o impidiendo que el virus ingrese a una célula animal. Muy bien, gracias, profe. Así es. Bueno, esta es la respuesta de la profesora Elena. Yo creo que ha sido muy bien contestada y ampliada porque ella nos ha dicho entonces cuál es el efecto de la quercetina, no solamente antiinflamatorio, que sino ha sido probada su efecto antiviral, definitivamente. Yo tenía también una duda y una pregunta, profe, para que los asistentes también puedan escuchar. Acá en Colombia había, de hecho, no tanto una promoción de estos medicamentos naturales, sino que todo lo contrario. Acá hubo más bien una ola como de que las personas no usaran este tipo de plantas naturales y la gente decía que entre más caliente estaba la bebida, era mejor porque mataba el virus por el calor. Entonces, acá no tuvimos realmente esa promoción. Yo quisiera saber si en Chile fue promocionado o fue muy propuesta, hubo una propuesta científica exacta, directa, amplia, muy explícita, o simplemente la gente lo usaba por esos saberes ancestrales, como usted lo comunicaba, pero no hubo una promoción. Quiero mirar esa parte. En Chile no, lo que ocurre es que era lo que les explicaba de que para que no pueda ser utilizado un medicamento de origen natural tiene que pasar muchos años. Entonces, y ser aprobado, no solamente saber qué estructura tiene o si efectivamente, como en el caso de la quercetina, por ejemplo, inhibe la adhesión o el impedimento o impide el ingreso del virus a la célula. Tienen que ir lo que define mucho son los ensayos a nivel clínico y para eso pasa mucho tiempo. Aquí en Chile no se ha promovido, lo cual tiene mucho sentido porque no hay certeza clara de que un determinado compuesto de origen natural tenga este efecto. Lo que yo he mostrado, tal cual les explicaba todo el proceso en el estudio de los productos naturales, es que uno parte caracterizando, identificando estas moléculas. Luego pasa a una segunda etapa que es ver algún ensayo con actividad, por ejemplo, antiviral, como en este caso, pero son ensayos a nivel in vitro. Luego vamos ya a un poco más avanzado ensayos in vivo y luego a la parte clínica. Por ejemplo, el caso de este medicamento que era aprobado en China, que fue una mezcla de 11 especies, en donde lo utilizaron con un grupo determinado, pero era porque ya había antecedentes previos de la actividad antiviral de este tipo de mezclas. Aquí no, porque es lo correcto no promover el uso de plantas medicinales de manera indiscriminada sin saber un poco cuál es su efecto. Y ahí, en realidad su pregunta me genera muchas más preguntas o dudas que surgen con el uso de los productos naturales. Porque, ¿qué ocurre? Por eso era importante que les muestre este enfoque de diferentes aristas, ¿no? De decir, hay que caracterizar, hay que saber qué tiene, qué ensayo se realiza, cómo es un poco la idea en el estudio de la química de los productos naturales. Porque pasa eso, uno escucha producto natural, ya, yo me voy a ir a comprar la hierba aquí en el mercado, entonces yo regreso, hago mi infusión y me lo tomo. Y no es así. Uno realiza ese mecanismo, pero estamos frente a enfermedades nuevas que no sabemos en contexto cómo ocurre. No puedo pensar de que va a ser un tratamiento efectivo. O sea, hay que ir, por eso es de que las investigaciones fueron muy de la mano, y eso uno lo nota mucho cuando ve las bases de datos científicas, de que va mucho enfocado a ver un efecto.
¿Cómo yo combato a este virus? Bueno, antivirales. ¿Qué antecedentes tenemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Esto a qué lleva? Y al final la diapositiva que les muestro es de que se seleccionan candidatos potenciales medicamentos que puedan ser potenciales fármacos contra el COVID, pero para eso falta muchos ensayos más, desde que va desde el aislamiento hasta, mire, incluso hay un tema muy importante que esto los alumnos, las personas del área de salud, de farmacia o de enfermería van a poder entender, que es la parte de la biodisponibilidad de un medicamento. Y eso es uno de los argumentos por los cuales no es que yo voy a aislar la molécula, la tengo separada, ahora me la tomo. No funciona así. Hay que ver que esta molécula ingresa al organismo, pero va a pasar muchas barreras, va a influir la parte cómo es administrada, cómo se distribuye en mi organismo, cómo se metaboliza y cómo se puede eliminar, qué pasa con esta molécula. Entonces, toda esa ciencia que hay dentro del consumo de una sustancia química que puede estar presente en un producto natural, tiene que ser entendida, pero a la vez tiene que ver hacia dónde quiero yo apuntar y desarrollar. Por eso hablamos de potenciales compuestos contra el COVID. No decimos, tome este es el medicamento o de esta manera se cura, ¿no? Porque pasa eso, y eso es lo que un poco quería transmitirles ahora, de entender cómo es este mundo de los productos naturales, de la química, de ver cuáles son todas las aristas de que pueden surgir, ¿no? Y también un tema que mencioné era de que como no teníamos un tratamiento en un inicio certero, vemos que con el tiempo sabe más, se desarrolló una vacuna, ya hay un proceso, ¿no? de cómo tratar esta enfermedad para disminuir estos casos de muerte, era de que también se complementaba con una alimentación adecuada, pero mejor, no que te va a curar una vez que tengas la enfermedad, sino que te ayuda un poco a reforzar tu sistema inmunológico, todas. Así es, profesora. Sí, de hecho acá en Colombia también no era que ni se promovía, pero tampoco se prohibía, porque ya realmente sabemos también los efectos muy emolientes, antiinflamatorios que tienen algunas bebidas calientes y algunas plantas en procesos de enfermedades respiratorias. Entonces, sí, básicamente se le decía a la gente que la podían usar, la podían tomar, pero que eso no necesariamente significaba que iban a sanar, les iba a ayudar un poco de manera, iba a coadyuvar en los signos y síntomas, pero no significaba eso una curación definitiva ni que era algo probado científicamente. Entonces creo que Claro. compartimos la misma visión, ¿verdad? Y considerar también un poco, disculpa porque como No, no, sí, siga. me acuerdo más cosas, es de que cuando ocurre este proceso, ¿no? del ataque del virus, pues va a depender mucho de cómo nuestro organismo reaccione ante ello. Entonces hemos visto que hay personas que de pronto te desarrollaban como si fueran los síntomas de una gripe, pero a la vez hay personas en donde empezaba así y ya se tenía un mayor daño a nivel del sistema respiratorio. Entonces, promover y decir que esto te va a curar no es lo correcto. Además que en el caso de los productos naturales no se regula o es complicado al promover que se regule la dosis que se administra, ¿no? Usted tómate las hojas de eucalipto, una infusión. ¿Cuántas hojas? ¿5? No, mejor le echo más porque ahí seguro me va a hacer mejor. Y no es así. Así Entonces, es. tiene todo una explicación y un cuidado, ¿no? Gracias, profesora. Bueno, invitamos a los demás para que sigan haciendo sus preguntas. Aquí creo que veo una más. Isabel Castañeda nos dice, hola, buen día. Si bien es cierto que necesitamos aprobaciones científicas, también es cierto que acá en Colombia las medicinas naturales, sobre todo las infusiones herbáceas, ayudado a muchas personas. Eso dependía de cada organismo. Es justamente lo que la profesora ha tratado de explicar, ¿no? Bien, para la profe Macarena, yo tengo una pregunta y es, profe, es decir, yo tengo entendido, pues la universidad está al norte, ¿no? Al norte de Chile, y allí fue que como ustedes actuaron como frente de vacunación. ¿La actividad sigue todavía o ya se ha detenido? La verdad es que la actividad se detuvo hace poquito, yo diría que unas 2 semanas atrás, ¿ya?
producto de las fases y de que justamente en este instante ya no contamos con estudiantes y alcanzamos un porcentaje importante de la meta. Pero la verdad es que Oh, fue una ya. experiencia espectacular para los estudiantes, para la población y, como digo, también para la universidad. ¿Cuántos estudiantes más o menos, profesora, estuvieron rotando? Yo diría que si contamos los estudiantes internos, que en este instante son 40, más los estudiantes de cuarto año, 30, más estudiantes de TENS, que fueron más o menos también 40, casi sus 100, 120 estudiantes. Oh, ya. ¿Y cómo les pareció? ¿Qué decían ellos? ¿Cuál ha sido la experiencia desde la voz de los estudiantes? La verdad es que ellos bastante contentos porque como mencionaba yo en un principio, el contexto regional era la suspensión de campo clínico, usted sabe, por contexto de pandemia. Así que ahí nace la idea de gestionar estos nuevos campos a través de lo que es la simulación, todo lo que es a través de software de virtualización que hemos trabajado bastante y en lo que es el punto de vacunación. Así que los estudiantes fascinados porque cumplieron los objetivos y sus resultados de aprendizaje para tributar netamente en el perfil de egreso del profesional de enfermería. Y de a Muy poquito nos bien. han abierto los campos clínicos, así que ya han ingresado nuestros estudiantes al hospital y a todo lo que es el sector comunitario a través de CEFAM. ¿Hacían, profe, también algo de promoción y prevención? Se educaba al paciente, por lo tanto la promoción y la prevención estaban y netamente el tema asistencial y clínico, ¿cierto? A través de lo que es la vacunación en sí. Así que sí, felices porque abordábamos todas las áreas de la enfermería y no solamente como se piensa la vacuna, ¿cierto? Colocar o administrar la vacuna, sino que todos los aspectos, la educación, la promoción, la prevención y en todo el ciclo vital, porque atendíamos desde niño sobre los 6 años hasta el adulto mayor. Oh, muy bien. Yo creo que, por ejemplo, en mi ciudad, acá en la ciudad de Cartagena, no tuvimos experiencias de puntos de vacunación en universidades. Sí conocemos algunos casos en el interior de Colombia, en la capital, donde una o dos universidades fueron, de hecho, uno de los primeros puntos de vacunación fue la Universidad Javeriana, recuerdo, en Bogotá. Así que también creo que hay experiencias a nivel de Colombia en todo esto que fue los programas de vacunación para aumentar la cobertura y llegar a las poblaciones. Pero considero también que mientras más esté la universidad cercana a la población, sería de muchísimo mejor impacto, ¿no? Porque hay universidades que considero están muy alejadas de la población. Así que la pregunta que le tengo es, ¿realmente la universidad durante todos estos años está cerca a la población? ¿Han impactado con otros programas? Sí, definitivamente la Universidad Arturo Prat, como bien lo dice, conocimiento y territorio, es para trabajar, ¿cierto?, en pro de nuestra población. Con las campañas de vacunación, no solamente en esta campaña de COVID, nosotros por lo general trabajamos en la campaña de influenza a través de lo que es la carrera de enfermería a lo largo de todo el año, ¿ya? Tenemos también desde la mirada, ¿cierto?, de la salud. Todo lo que son las escuelas con dirigentes sociales, ¿ya? Tenemos también la participación desde las otras carreras, arquitectura, derecho, la verdad es que sí, hay una comunicación fluida entre lo que es la población y lo que es la Universidad Arturo Prat. Esa es la idea de una universidad, como bien lo decía usted, ¿cierto? Bajar el conocimiento y todo lo que se adquiere a la población como tal. Qué bueno, qué alegría es escuchar esta experiencia de la Universidad Arturo Prat. Bueno, las dos, ¿no? Las dos profes que nos han acompañado hoy, que es la profesora Elena y la profesora Macarena, han tenido su experiencia académica en esta universidad. Yo cometí un error ahorita al inicio al decir de Argentina, me he equivocado, pero sí, y creo que nosotros tenemos convenio con ustedes. Nuestro programa en la Universidad Rafael Núñez en Cartagena tiene un convenio con la Universidad Arturo Prat y creo que debemos seguir, ¿verdad?, aunando estos esfuerzos para poder seguir llegando sobre todo a las poblaciones que lo requieren y mucho más en este contexto en el que nos encontramos aún, porque aún no salimos, que es el contexto de la pandemia. Así que una vez más, ya para concluir y volviendo al título de nuestro panel, que es combatiendo los efectos de una pandemia, la última pregunta para cada una de ustedes es, ¿creen ustedes, cómo ven el panorama? ¿Creen ustedes que falta poco para salir
los esfuerzos que estamos haciendo en varios frentes de diferentes niveles nos van a ayudar a salir. ¿Se ve cerca al final? Compleja la pregunta. Si tuviéramos una bolita mágica acá, la cosa sería distinta. Yo creo que el aporte en general de todas las áreas, ya no solamente del área de la salud, han sido importantes a nivel mundial, ¿ya? Creo que sí se vislumbra mejoras, ¿ya? Siempre y cuando la población esté consciente de lo que realmente cierto es esta pandemia y lo que ha causado, porque no solamente del aspecto salud, sino que social, psicológico, económico, político. Entonces, la verdad es que creo que tenemos que hacer un análisis como, cierto, como persona y ver hacia dónde, cierto, apunta la mejora. Y creo que si nosotros colocamos un granito de arena de forma particular, esto sí puede mejorar. Pero eso depende, como te digo, de las personas, de las instituciones, de las organizaciones que han hecho mil, ¿cierto? Por poder llevar a cabo y frenar esta pandemia. Pero creo que el punto, quien lo coloca, es la persona en sí. Gracias, profe Macarena. ¿Qué piensa la profe Elena? Yo creo que si, si nosotros comparamos lo que estamos viviendo ahora con lo del año pasado, efectivamente hay un avance, un cambio. Y esto ha sido porque también la ciencia ha ido, uno dice, pero había la duda, ¿no? De la vacuna, ¿por qué salió tan rápido? Sí, ¿qué pasó de la noche a la mañana? Es que ya había trabajos previos que de repente no se conocía. Entonces, esta enfermedad o esta pandemia también, si uno lo mira de manera general, nos permitió desarrollar otros ámbitos. Yo creo que pensar que vamos a venir o vamos a llegar a realizar nuestras mismas rutinas que teníamos antes de pandemia, no va a ocurrir eso. Pero saquemos lo positivo porque estamos aprendiendo más cosas, hemos empezado a valorar ciertos aspectos o áreas de nuestras vidas o la relación con las personas. Estas situaciones han hecho que el alejamiento, que veamos lo importante que es el nexo. En el caso de educación, la virtualidad nos está permitiendo, por ejemplo, ahora compartir con ustedes que de repente en algún momento más antes no se pensaba. Entonces, sacar lo positivo, yo creo sí que estamos mejor que antes y eso es bueno. Entonces, empecemos a valorar las cosas que ahora tenemos, ¿no? Eso. Gracias a ustedes, profesoras. Ya llegamos entonces al final de nuestro panel combatiendo los efectos de una pandemia con la profesora Elena Quispe y la profesora Macarena Antilao, quienes nos han acompañado desde Chile, la Universidad Arturo Prat, importante aliado nuestro a nivel latinoamericano, sin lugar a dudas, un agente que ha ayudado a combatir los efectos de esta pandemia desde el sur del continente. Sin embargo, también yo creo que ahora este impacto se siente de mucho más espectro porque ya estas experiencias compartidas nos van a ayudar a que nosotros quizá podamos replicar y llenarnos de ánimo, sobre todo porque sabemos que se están haciendo mejor las cosas, que la ciencia nos ha ayudado y que poco a poco vamos a ir aumentando las fuerzas y las ayudas entre los diferentes agentes que están tratando a nivel mundial de combatir esta pandemia que ha significado para nosotros en algunas áreas pérdida, pero como le decía la profesora, en otras áreas ha significado ganancia, ¿no? Entonces, más de 50 personas estuvimos itinerantes ahí, llegamos a los 60 y algo, bajamos y ahí estuvieron participando en este panel. Les agradezco muchísimo y sabemos que vamos a más adelante a contar una vez más con ustedes. Muchísimas gracias. Cerramos de esta forma. Gracias, Gracias. profesoras. A Gracias. ustedes, muchas gracias.